bienvenidas, chicas, a la sesión intensita del club de este mes sobre los diarios del cáncer de Audre Lorde y Desmorir de Anne Boyer. Me dejo fuera de esta sesión el libro de Sara Torres, que imagino que no lo habéis leído ninguna de las 6, ¿verdad? No. Yo tampoco. Pues perfecto, si no creo que hubierais venido, bueno, no podíais, pero hubierais hecho ahí quizás algún lector para ir venir el martes y ver a la autora. Nada, espero que nos haya costado mucho leer los libros. Me decíais que lo habéis leído todas, ¿tú también, Paqui, los has leído los dos? No, el de Anne Boyer me queda como al 80%, no he dado más, eso es lo que me indica el Kindle, y el de Audre Lorde no he podido. Es que me puede el sueño, me puede el cansancio. La parte que habla de los agotados Anne Boyer me he sentido tan reflejada últimamente, y mira que dista mucho mi situación, pero está siendo complicado. Este embarazo no tiene nada que ver con Lola. No pasa nada, bueno, lo importante. Y no he podido leerlo. La cosa es que el martes tenía revisión, por eso no pude asistir a la sesión con Sara, que me hubiera gustado, por lo menos por oír. Y digo, bueno, por lo menos pues voy, las escucho y estoy con ellas un ratito. Bueno, la verdad es que el martes hablamos al final poco de Boyer y de Lorde y hablamos mucho de todo. Del tema del libro de Sara, obviamente, pero hablamos mucho de los cuerpos. De los cuerpos y de cómo la sociedad los juzga y de los cuidados, hablamos mucho de eso y fue muy potente la charla. A veces parecemos como, no sé, de una secta o que vamos a una sesión de yoga, yo qué sé, que nos drogamos o algo así, porque yo creo que si una persona de fuera leyera los mensajes que nos enviamos a algunas de las compañeras en el chat justo después de acabar la sesión, parece que estamos zumbadas, ¿no? Porque es como una especie de... No, yo creo que es por la libertad que sentimos en realidad. De emoción ahí colectiva, extraña, pero es bonita, así que la vamos a disfrutar también, ¿no? Sin sentirnos mal por la locura, porque no hay muchos espacios en la vida y la cotidianidad para emocionarse así, ¿no? Y para alcanzar un grado de intimidad, al menos charlando y hablando, que en nuestra vida es difícil, ¿no? Es difícil abrirse a veces con el entorno más cercano sobre temas tan, íntimos. Una que la red de sororidad, dice Amanda. Sí. Somos pocas, entonces dejar el micro abierto. Ya, sí, no, lo que pasa es que yo no lo quiero dejar totalmente abierto, lo tengo aquí a Leire dando el folloncillo, sí. Entonces por eso me voy quitando. Espera, que ya viene a saludar. Claro. Que no hace falta que lo digáis por el chat eso. Espera, mira, saluda, a ver, saluda. Dile hola. Hola, Leire, hola. ¿qué tal? Hola, Leire. Tienes cara de siesta, ¿eh? Tienes cara de siesta. Está aquí con los dibujos mucho tiempo. ¿Estás sola con ella, Amanda, hoy? Sí, ya estoy sola. Vale. Ya ahora mismo estamos ya viviendo solas, entonces pues ahí voy. Un poquito ya con el intenso. He empezado a trabajar también y sí, es intenso. Bueno, el mío se lo ha llevado mi madre a la piscina, que los jueves a las 7 le toca piscina. Me encanta llevarle, pero bueno, esta semana era imposible cambiar la piscina porque es que tenía todos los días algo. Una semana, no, por las tardes. Entonces mi madre ha venido del pueblo, la pobre, a llevárselo a la piscina encima, bueno, que está a tomar viento, en fin. Cosas de las organizaciones y la logística. Sí. Bueno, me apetecía mucho que leyéramos estos libros en el club, aunque sé que son difíciles, porque creo que no hay mucha escritura sobre el cáncer, sobre la enfermedad, mucho menos feminista. Creo que estos dos libros hacen una aproximación feminista, aunque tienen varias décadas de diferencia, o sea, están escritos con varias décadas de diferencia, y Audre Lorde ya no está, ¿no? Se murió a principios de los 90. Creo que obviamente Boyer, aunque los libros sean muy distintos, quizás no hubiera escrito este libro si no hubieras leído o existido los diarios del cáncer de Lorde, ¿no?
Entonces me apetecía que los leyéramos juntos, porque son dos escrituras muy distintas, a pesar de que ambas han pasado por una enfermedad similar en diferentes grados, también han sido sometidas a una mastectomía, y bueno, Audre Lorde se le reprodujo y murió de cáncer, claro. Ella murió de cáncer. No sé si habéis tenido ocasión de leer el dossier, que también era infinitamente largo. Sí. De ver el documental de los años de Berlín de Lorde. Eso no. Bueno, ahí está para cuando os apetezca. Yo creo que Lorde se nota, ¿no? Al ser poeta, su libro es mucho más lírico, está lleno de símbolos, de imágenes, un canto a la amistad también. Y el libro de Boyer es mucho más analítico, ¿no? Aun estando escrito también desde lo personal, es mucho más analítico, más ensayístico y más distante, ¿no? de su propia vivencia. Obviamente es un análisis casi antropológico, sociológico, ¿no? de la enfermedad, y lo del Lorde es mucho más personal, pero creo que tiene mucha fuerza. El de Lorde tiene, por lo menos a mí me parece que tiene muchísima fuerza. También por ahí se ve a Adrienne Rich, para las compis que la leyerais el año pasado, que la conozcáis, aún sin haberla leído en el club. Esa idea de romper silencios es de Adrienne Rich, de un poema suyo, y bueno, creo que merecía la pena que lo abordásemos desde el club, a pesar de ser difícil de lectura y sobre todo por lo que una puede llegar a empatizar emocionalmente y también hasta físicamente, ¿no? Había compañeras que tenían como dolores o molestias, o si alguna ha vivido desde muy cerca el cáncer de algún familiar, de alguna amiga, pues entiendo que haya sido difícil abordar la lectura. Yo no lo he vivido de cerca, pero con el de Lorde no paraba de tocarme las tetas todo el rato. O sea, esa fue una reacción así todo el tiempo. Me lo he pasado mirándome y todo el tiempo, sí. Bueno, es que ella además, sabéis, ¿no? Empieza diciendo que tiene un bulto que no es nada y luego el bulto sí es algo y claro, la sesión del otro día fue muy interesante, no solo por Sara. Bueno, por Sara no solo habló de su libro, sino habló como hija de paciente de cáncer de mama. Eso es importante porque desde los 18 años está sometida a controles cada 6 meses. Y aparte tuvimos a una compi, a Lucía, que es radióloga, experta en cáncer de mama. O sea, que es la que ve a las pacientes y la que les comunica lo que puede haber o no. Y fue muy interesante pues ver, ¿no? Escuchar, que me está saliendo algo aquí raro, escuchar esas perspectivas desde el plano personal de Sara tan cercano, ¿no? Como desde el plano pues más científico de una radióloga como Lucía. Así que si os apetece, pues ya tendréis la sesión, que son 2 horas, para escucharla. Y bueno, si os parece, pues vamos haciendo intervenciones. Como somos muy poquitas, podemos ir repitiendo o conversando con otras y no hace falta ni siquiera pedir la palabra, ¿no? ¿Alguna le apetece comentar? ¿Empezar? Yo si quieres empiezo, ¿Maite? Carmen. ¿Amanda? Me da igual, Maite, si quieres ¿Empieza? hablar. No, bueno, yo decía, me hubiera gustado estar el martes, ya vi en el chat que había una persona que era radióloga, porque yo sí, a mí me quitaron un cáncer de mama en diciembre, entonces yo he terminado con el proceso de radio en marzo, de radiología. Y cuando llegaron los 2 libros, porque no me había dado cuenta de que iban hasta que no empecé a leerlos, o sea, fue así porque sí que vi los diarios del cáncer y dije, hablará yo que sé de qué. Y cuando empecé a leer el dossier, digo, pues mira, hablan de algo que yo estoy viviendo en primera persona, ¿no? El de Audre Lorde, me pareció que estaba, yo creo que, no sé, viendo los dos y viendo mi propia experiencia, creo que es muy diferente
el tipo de cáncer que tienes, la época en la que lo tienes. Entonces había partes que a mí sí me resonaban y otras que no me decían, o sea, que no me sentían cercanas, que yo igual pues por la distancia, ¿no? El tema de las reconstrucciones mamarias aquí ya no se está dejando de hacer. Entonces cuando Lourdes decía que le ponían esos algodones, ¿no? Es como que por lo menos aquí donde yo vivo cerca de San Sebastián, y sí que se está reivindicando, por ejemplo, el que si una mujer está mastectomizada y te falta un pecho, te faltan los dos, pues eres así, ¿no? Esa es tu identidad. No hace falta ponerse como adornos, ¿no? Para que parezca que no tienes nada, ¿no? Pues si lo tienes, es decir, si te falta un pecho, como si te falta una pierna, mientras no sea algo funcional. Y bueno, el de Anne Boyer lo tengo subrayado y requete subrayado, ¿no? Porque ese sí que a mí me ha resonado, ¿no? Cuando habla de la enfermedad, que es una enfermedad que no sabes que estás enferma y de repente te dicen que estás enferma y dices, ah, pues vale, pues estaré enferma, ¿no? Si los médicos dicen que estoy enferma, estaré. Porque es una enfermedad diferente. Para mí es una enfermedad distinta. Yo nunca había tenido una enfermedad así, ¿no? En la que te dicen, ahora a mí me están diciendo que estoy curada y yo es cuando peor estoy, porque el tratamiento hormonal me está dejando hecha polvo. Es complicado. Me hubiera gustado estar el martes por eso, ¿no? Porque sabía que había una persona que había tenido una madre con cáncer y había una radióloga, porque bueno, yo creo que hay, pues eso, muchas perspectivas, ¿no? También sobre las mismas cosas. Y ayer fui a ver 5 lobitos porque me incurré con ella. Dios mío, o sea, Maite, lo siento un montón. Pero es que mi madre murió, yo terminé el tratamiento de radio en marzo y mi madre murió en abril. ¿De este año? ¿Todo? Sí, todo. Jolín. Sí, sí. Ayer me pegué una llorera en el cine. O sea, pues yo eso no lo pongo en el artículo, pero estuve las 2 horas llorando, vamos. Para. Sí, porque la película hace como un recorrido de vida. Yo ya tengo una edad, yo ya soy mayor, ¿eh? Pero en la película hace un recorrido de vida es como un resumen de una vida, o sea, de la vida que puedes vivir, ¿no? Y entonces me pareció brutal la película, unido a todo esto, vamos, muy, muy potente, sí, 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 sí. Vamos, tenía ganas de estar también porque digo, pues esto iba a ponerlo en el chat de Telegram, pero es que no podía, o sea, yo no puedo contar todo esto en un chat de Telegram. O sea, todo esto que se me ha removido, pues necesitaba compartirlo también en un espacio en el que supieras de qué estaba hablando, ¿no? Como decías, porque ¿a quién le cuentas? He leído 2 libros sobre cáncer, veo una película, digo, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, ¿cómo se conjugan los astros así? Para que las cosas, sí, una conjunción astral de un poco de todo. Y eso. A ver, me estoy riendo porque me parece, ya, no sé qué me parece más fuerte, si te hayas leído los libros o que hayas visto la película o todo a la vez, porque la película, o sea, yo en el artículo no hablo de esa segunda parte mucho porque no quiero, eso no se ve prácticamente en la película, o sea, en los trailers, en los artículos no se habla de eso, porque es que si cuentas eso, estás un poco destripando el sentido de la película. Claro. Entonces no lo nombro, ¿no? Lo dejo como al final, ahí, sí, ¿no? Sí, al final lo dejas así. Luego cuando volví a leer el artículo digo, claro, lo dejas así como caer al final, pero claro, para mí en mi situación personal pues fue muy potente, ¿no? O sea, por una parte me acordé de cuando yo fui madre, ¿no? Y se le ve a ella cuando se te cae el niño del sofá, ¿no? Porque esas cosas eso es como, o sea, yo recuerdo, a mí eso me pasó. Entonces fue como que de repente pasó la vida ayer en el cine, digo, ay, sí, cuando se cayó. Y me fui yo también al hospital con él, ¿no? La peor madre, me sentía la peor madre del mundo, ¿no? La culpa. Sí, sí, sí. Y luego al cabo de los años he tenido que cuidar de mi madre, ¿no? Entonces es como un proceso de vida, que en mi caso, en cualquier vida, quiero decir, en la mía y en las vuestras, yo creo que va a ser parecido, ¿no? Porque a todas las hijas todas tenemos madre y en algún momento vamos a estar en ese lugar, ¿no? En el que nuestra madre va a depender de nosotros o nosotras.
de alguna manera, ¿no? Claro. Tenemos muchas probabilidades. El artículo originalmente era más largo Mm. y se llamaba 5 lobitos, una historia de maternidad e hijidad, porque no solo se habla de la maternidad, sino de la hijidad, o sea, y del viaje de ida y vuelta que hacen ambas, ¿no? Porque eso es. La madre primero, la madre mayor, ¿no? Primero es madre, pero en cuando la tienen que cuidar se convierte en hija. Y la hija se hace madre. Así es. No solo de su criatura, sino de su propia madre. Y hasta un poquito de su padre, ¿no? Yo no he visto la película, pero o sea, como yo os conté, yo he sido madre bastante mayor, entonces yo he vivido ese proceso a la vez de mi hijo con 1 año y medio, mi padre con Parkinson y mi madre con Alzheimer. Entonces se me ha juntado ese proceso. Pues la peli va de eso, básicamente. O sea que ya murió mi padre en 2014, luego mi madre, pero he vivido ese proceso de ir con mi hijo a cuidarles, y entonces ir con mi hijo en el carrito, mi padre cayéndose por un lado, mi madre que se escapaba por otro, y ha sido mi hijo aprendiendo a atarse los cordones y mi padre desaprendiendo a atarse. O sea, todo ese proceso a la vez durante 4 o 5 años, que yo ahora digo, Dios mío, ¿cómo he conseguido sobrevivir a eso? Pero desde que mi hijo, pues con 11 meses o así, que empezamos a ver que mi madre tenía Alzheimer, y fue todo como uno crecía ni los otros. O sea, ha sido un proceso conjunto y ha sido duro, pero ha sido eso, cómo aprenden unos, desaprenden otros, y cómo a la vez cuidas a tu hijo, pero a la vez tienes que cuidar de tus padres y pasando por residencias, cuidadores, en fin. Compartido con mis hermanos, digo, el cuidado pero sí ves ahí digamos, esas 2 facetas de madre y de hija, en mi caso, al mismo tiempo, en un periodo de 4 años, muy intensos. Yo realmente, o sea, nos estamos yendo, ¿no? Estamos hablando de la película. Pero sí tienen que ver, ¿no? Porque están los cuidados, está la enfermedad, está la tribu, tanto en la película como en los libros. O sea, es alucinante que sea la primera película de una directora. Lo hablábamos el otro día en el chat, pero también se entiende que al tener 40 y pico años, con las cosas que haya vivido, pueda abordar este tema con esa honestidad. Porque es que no es una película, o sea, es una película, si le tuviera que poner un adjetivo, real, ¿no? Eso es lo que sucede. Sucede eso. Y no tiene que ser súper dramático, ¿no? No tiene que ser peliculero tipo Hollywood, si fuera, como por ejemplo, pienso en Tully, no sé si la habéis visto. Sí. Que ella desarrolla, ¿no? Toda esta vida paralela, la psicosis y todo. Eso es muy peliculero, porque la película lo que hace es compartimentar, ¿no? Su mente y desarrollarse paralelamente. Pero esta película es que no puede ser más real, más cotidiana, y centrándose en lo pequeño, que está muy poco reflejado en el cine. Y es triste. Bueno, yo estuve llorando, sí, porque obviamente mi maternidad es muy reciente, ¿no? Mi hijo tiene 3 años. Mi padre, por suerte, no, de momento no están enfermos, son jóvenes porque me tuvieron con 20 años. Pero igualmente sabes que en cuanto cuando te haces madre es como si el reloj fuera más rápido. No sé. Sí. El tiempo empieza a contar de otra manera. Y todas las perlas que suelta esa madre, es que es brutal. O sea, es que los diálogos, las reflexiones, es una cosa que te deja así, te deja rota, porque es que es verdad, es que todo lo que dice es verdad, ¿no? Y todos hemos pasado por ese momento. Y el momento de la maternidad de decir, estoy perdiéndome otra vida, donde estaba yo, la identidad completamente rota, ¿no? Y tener una madre que te está diciendo, pues que eso es la vida precisamente y no lo otro. Hacerse a la idea de que esa es la vida, pues es difícil. Así que a las que no la hayáis visto, no sé si estáis en un momento muy sensible, es muy dura,
muy, muy dura. La gente, o sea, te ríes, pero llora sobre todo. Yo recuerdo que en el cine, curiosamente, estaba lleno de personas mayores, pero bastante mayores, y todo el mundo se notaba que lloraba, ¿no? Te sonaban los mocos, era algo que no, nadie podía evitar porque... Pero a la vez es muy bonita, ¿eh? Es O muy sea, bonita, claro, es que es muy bonita. es muy bonita. Y dice lo que tú dices, en un momento cuando están viendo la madre y la hija imágenes de cuando era... ¡Buah! Y dice la madre, qué felices éramos y no lo sabíamos. O sea, es que es una frase brutal. O sea, la cantidad de veces que nos pasa en la vida, lo felices que somos y no nos damos cuenta de que realmente con lo malo y con lo bueno hay muchos momentos de felicidad de los que no, que la vida es eso y que esa felicidad no nos damos cuenta de que la tenemos ahí, ¿no? Sí. Pero claro, la madre vive amargada. La madre está amargada, está frustrada porque también le ha tocado un papel muy difícil. Es muy vasca, ¿eh? La madre es muy vasca. Yo soy del norte, ¿eh? Y a mí me parece una madre normal. También, normal, es dura, es dura. Eso es fuerte, cuando de repente ella es como la heroína, bueno, la heroína es la que lo lleva todo para adelante, pero de repente ella es la frágil y los demás tienen que como, se miran como teniendo que resituar su propia identidad porque el lugar en la familia cambia. Y en fin, volvemos al tema. Entonces, Maite, ¿cómo estás? Bien. No, bien, o sea, bien, ¿eh? Estoy bien, ¿eh? Estoy ahora, bueno, esta mañana, bueno, es decir, que la diferencia también entre yo veo mi proceso y veo el que pasó Audre, el que ha pasado en Boyer, no tienen nada que ver. O sea, porque por una parte el tipo de cáncer que tengo yo es un cáncer con buen pronóstico, entonces eso ya te lo dicen desde el principio. Yo vivo a 15 minutos de un oncológico, de un instituto oncológico aquí en San Sebastián, que tienen un servicio y una atención que son maravillosos. O sea, el cirujano, la enfermera, la psicóloga, el oncólogo, o sea, ahí funcionan como un equipo y hay una atención muy integral a lo que hay una unidad de cáncer de mama especializada y funcionan de una forma muy coordinada. Entonces eso también ayuda mucho en los procesos, o sea, cuando a mí me detectaron el tumor en una revisión preventiva, ¿eh? Yo no notaba nada, no sabía nada. Y a partir de ahí se pone en marcha un proceso, pero que está muy coordinado y muy bien articulado. O sea, yo me he sentido muy acompañada en todo momento por todo el equipo, ¿no? Y bueno, tengo la suerte de tener un trabajo en el que yo puedo estar de baja sin trabajar. O sea, entonces no es lo mismo que la situación que cuenta Boyer, ¿no? De ir de la quimioterapia, que te lleven en coche a dar una clase, o sea, es que es terrible, o sea, me parece durísimo, ¿no? Y decir, lo que son esas circunstancias también de capitalismo, de sociedad más sociales, que están, la protección social, yo creo que tiene mucho que ver y aquí de momento, aunque está con pinzas y se está cayendo todo un poco a trozos, eso de momento ha funcionado, ¿no? Ya dentro de un año ya no sé, pero ahora funciona y tener ese soporte médico, ese soporte institucional es muy importante también. Claro, yo cuando estás contando esto, al leer, yo lo leí no lo leí como... O sea, leí primero el de Boyer y luego el del orden. Luego el del orden. Entonces yo, o sea, para mí, o sea, todo lo que habla Boyer de la situación en Estados Unidos, para mí es como una profecía, o sea, como si estuviera leyendo una profecía de lo que va a pasar aquí, ¿no? Pienso en Madrid, ¿no? Con el desmantelamiento de la sanidad pública. Entonces yo decía, bueno, esto lo tiene que leer todo, o sea, quiero decir, es un libro áspero, en algunos momentos hasta me ha caído ya mal, que me parecía como, claro, pero me parece esencial como manual de acción política, no sé cómo expresarlo, porque creo que te pone enfrente una realidad que tenemos aquí, o sea, me alegro lo que tú cuentas de
cómo te has sentido tú, tu protección social, cómo has tenido un equipo, porque todas las descripciones que hace Boyer de los oncólogos, del oncólogo bebé, es que me han parecido fabulosas en el sentido de que de cómo describe esa profesión médica, ¿no? Me parecía espeluznante en algunos sentidos. Por eso también yo digo, no sé cómo lo verán otras compañeras que son sanitarias o la radióloga. O sea, yo me preguntaba por esa otra visión, pero para mí realmente digo, todo estudiante de medicina tendría que leer, o sea, lectura obligatoria, y cualquier gestor público también. O sea, me parece esencial, al margen de otras cosas, porque luego me ha hecho dudar mucho o sea, a veces hasta me parecía negacionista, no sé. He visto algunos puntos ahí, como hablaba del cáncer y de los diagnósticos y los falsos diagnósticos, que en algunos momentos me ha hecho dudar. Pero bueno, que esa era la impresión que yo tenía al leerlo. Digo, en España de momento no estamos así, pero poco nos falta, en Madrid por lo menos. Bueno, yo creo que nos falta mucho, en realidad. Vamos, sí, nos falta mucho porque de momento hay una sanidad pública, algo que en Estados Unidos no hay. Si no tienes trabajo, no tienes derecho a nada. Aun teniendo trabajo, depende del trabajo que tengas, tienes derecho según a qué. Unas coberturas. Entonces, por suerte todavía estamos lejos. Por supuesto, ahora vienen muchos tiempos de elecciones y es algo que hay que seguir peleando, ¿no? No es algo que se dé por garantizado para siempre. Pero en el caso de lo que contaba Maite, la compañera Lucía el otro día se había leído el libro de Boyer antes de estar en el club, porque como profesional le interesaba, ¿no? Entonces, hay muchos equipos médicos, personas que están haciendo un gran trabajo, ¿no?, con los pacientes. Entonces, también hay que poner en valor eso. Yo creo que Boyer está muy enfadada. De hecho, los vídeos que os pasé en las entrevistas se nota, ¿no? Ese enfado es normal. Imaginaros la situación de salir de una mastectomía y estar sola y no tener nada. Y es que... Y te manden a casa. Sí, pero bueno, una mastectomía en hospital de día y a casa. O sea, a mí cuando a mí me hicieron, yo estuve un día ingresada, pero me quitaron el tumor y me quitaron un ganglio. Entonces son nada, dos cortes pequeñitos lo que tengo, no tengo más. Pero en la cama de al lado sí que estaba una mujer que estaba mastectomizada, que estaba con los drenajes y con todo lo que cuenta ella, y llevaba días, iba a seguir unos días ingresada porque es que no podía mover, o sea, no podía con su alma. Con un drenaje en el pecho que además, tú lo sabes, no es el pecho, claro, es el brazo, es partes del abdomen, es la movilidad, y luego que puedes coger una infección perfectamente y que al estar sola, ¿quién te cuida a ti? Claro. Es brutal. Es violencia, realmente eso es violencia. Sí, es una historia de terror, realmente. Hay otra compañera, no sé si habéis leído su texto, Belén Geavia, también. En la tribu, que también es, bueno, además somos muy amigas y he vivido muy de cerca con ella. Quizás por eso puse los libros también, porque hablamos mucho de ese tema. Ella se leyó al Orde porque no la conocía hasta cuando, bueno, en fin, cuando me contó que podía hacer eso, le dije, aquí está el Orde, le mandé algunas páginas. A ver, yo entiendo que no todo el mundo, cuando tiene un duelo quiere leer sobre duelo, cuando tiene una enfermedad quiere leer sobre la enfermedad y así. Pero bueno, Belén y yo somos así, entonces compartimos esa necesidad de que los libros sean un soporte y un apoyo y como unas pistas, ¿no?, para afrontar un camino que viene desconocido. Y ella también cuenta algo muy parecido a lo tuyo, Maite. O sea, ella está contenta, se siente súper agradecida con el equipo médico. Ella vive en Cabo Verde. Y ella fue la que se notó el bulto. Y luego fue a una isla, no a la suya, otra isla de Cabo Verde, le hicieron una exploración, le dijeron que eso podía ser algo. Y vino a Madrid y se resolvió igual. Tenía muy buen pronóstico.
Le quitaron el bulto, estuvo fastidiada y tal, pero no le tuvieron que hacer mastectomía, ya ha pasado el tratamiento, ahora lo que está es peor con las hormonas que se tiene que tomar, y sí que es verdad que tiene como cosas raras, que hace poco ha venido, bueno, de hecho está ahora en España, por eso no puede venir a las sesiones porque no tiene internet donde está, y está peor con las hormonas que con el propio tratamiento para el cáncer o antes del cáncer, que en realidad tenía el bulto pero tampoco tenía ningún síntoma. Igual. Sí, además, bueno, no sé, ella tiene 48, también que es joven. Y bueno, aquí tenemos también a Amanda, que iba a hablar y que ya la veo que está llorando, porque también tiene una historia que si te apetece contar, si no, no, es Amanda. Sí, lo que pasa es que remueve mucho. Remueve mucho y ha sido un mes difícil con los libros. Yo voy a mi ritmo, yo todavía estoy con el de Sara y... Yo no te esperaba, bueno, no te esperaba este mes. Sí, a ver, sí puedo, sí, he leído. Es que no es lo mismo leer sobre duelo que leer sobre el cáncer, porque al final los familiares pasamos por lo mismo. O sea, yo no tenía los síntomas de la quimio o la radio. La radio te deja peor que la quimio, pero los he vivido de cerca, entonces a mí se me ha quedado un trauma. Yo no consigo hablar tan con esa esperanza del cáncer. O sea, a mí me dice la palabra cáncer y lo asocio a lo que tuvimos y cuesta mucho, porque hay cáncer que al final creo que van por encima de la ciencia, de la sanidad, o sea, todos. O sea, nosotros vivimos a 10 minutos del 12 de octubre, que es uno de los hospitales de referencia en tratamiento oncológico y en muchísimas cosas. O sea, mi marido tuvo un seguimiento brutal. Ya no solo por el equipo, lo que decías, Maite, el radiólogo, o sea, todos se analiza. De hecho, yo pensaba siempre, no me trataré nunca un cáncer en una privada, jamás. O sea, de hecho, de la privada te derivan a la pública. O sea, tú vas a la clínica, no sé cómo se llama, la clínica Madrid esta de referencia, que nosotros en el último momento estábamos tan desesperados de saber que era el camino, no el camino correcto, sino si había más opciones, y en esos momentos te ves muy desesperado y preguntas, y desde allí nos dijeron, estáis en el mejor sitio posible, en una privada. Entonces, lo que dice al final, sí que es verdad que la están desmantelando, pero hay unos recursos, más que de dinero, es de gente que se esfuerza y es que encuentras una vocación brutal a todos los niveles. O sea, hasta la enfermera que te trae el zumo de la merienda durante la quimio, o no sé, o sea, es brutal. Y menos mal, porque es la forma de no caer, o caer y decir, hostia, hay una red ahí que te están intentando sacar lo mejor o la mejor opción posible de tratamiento. Yo, bueno, claro, ya hablo como... Ya, no quiero decirte que contextualice, pero las compañeras no, Paqui creo que sí, pero las demás no lo saben. Mi marido murió con 35 años y un tumor estomacal. Entonces fue en el 2019, no, en el 2020, y yo me quedé embarazada en el 19. Lo supimos cuando estaba embarazada de 5 meses. Entonces sobrevivió 15 meses de tratamiento. Era un cáncer muy agresivo, era muy complejo. O sea, el ADN molecular del tumor es que no había un centro que lo tratara. O sea, normalmente hacen un análisis patológico del tumor
y a lo mejor pues sacan derivaciones y de tal derivación lo tratan en un hospital, o sea, va según el tipo, el ADN molecular del tumor. Entonces, el de David era muy complejo, tenía creo que 8 derivaciones, no sé cómo lo decían, pero no había un lugar donde. Entonces, pues empezaron a probar, el 12 de octubre es referente en tratamiento, además de ese tipo de tumores gástricos. Y en un principio decidieron darle quimio. Cuando yo, en mi última fase del embarazo, Leire nació, además es que nació en el mismo hospital donde David se trataba y los médicos lo sabían, entonces cuadraron todo para que él llegara al parto con fuerza. A los 20 días de haber nacido Leire, le quitaron el estómago entero. Y bueno, durante los 3 primeros 4 meses, él se recuperó de manera alucinante, o sea, se hizo a vivir sin estómago por la fuerza que le daba al final de cuidar la pequeña. Y luego nos dijeron que volvíamos a la radio. Tuvo un mes y medio de radio, y cuando estábamos acabando y ya nos decían que la radio era como para afianzar que no volviera o reducir la probabilidad de que saliera, pero al haber quitado el estómago se había ido el cáncer, pero no se fue. Entonces en la última revisión, antes de finalizar la radio, vieron que tenía metástasis en el pulmón y en algunas vértebras. Eso fue en febrero del 20. A él se lo detectaron en abril del 19, un año antes. No llegaba un año. Y ya desde entonces fue como, de pronto se transforma el escenario en el que vives. O sea, pasas de curativo, ya no te dicen la palabra curativo, cronificarlo, luego te dicen supervivencia y no te dan muchos detalles, pero tú te vas oliendo, y a la vez es una situación de incertidumbre brutal. Yo el primer año de Leire es que casi no lo recuerdo porque pues estábamos todos los días prácticamente en el hospital. Y bueno, pues ahí al final yo estuve en todas con lo que nos dijeran, con todo. O sea, que lo que pasa es que ya a partir de mayo fue un poco, nos iban preparando para un, no sé cómo lo decían, como un, es que no me acuerdo porque o sea, lo tengo como mi mente lo bloqueó, pero yo no pensaba que iba a durar tampoco, que la supervivencia nos decía un 40%, pero te dan datos así como tan genéricos, tan no sé. Y mira que tuvimos un equipo de verdad que fue muy humano. O sea, el oncólogo de David le sacaba 3 años y vivió con ello porque, o sea, se vivió por nuestro caso, pues porque siempre íbamos con la pequeña y la pequeña iba creciendo y esa, no sé, tuvimos como era la muerte y la vida en las mismas visitas médicas. Y nada, falleció en julio. En pocos días, en 2 semanas, tuvo que ingresar por una úlcera que le había salido y ya no salió. Hasta la semana última nos daban opciones de quimio. Que es difícil, o sea, el lenguaje que utilizan al final es como tan, no sé, tan, que no lo sé explicar, pero no detallan y tampoco, o sea, tú te aferras a, no sé, es un trabajo psicológico brutal el que tienes que hacer para sobrevivir emocionalmente a eso, a esa incertidumbre. Además en plena pandemia, ¿no, Amanda? Pandemia, el tratamiento no. O sea, la última parte, lo que le pilló en pandemia ya fue la metástasis del pulmón. De hecho, pensaban que era COVID y porque le vieron la mancha en el pulmón como muchas veces, y yo dije, por favor que sea COVID, por favor que sea COVID. Pero no sé, o sea, yo creo que al final un familiar vive la misma enfermedad y
y te deja destrozado. El otro día Sara nos habló de que ella se volvió como, se empezó a preocupar mucho por la enfermedad, como que empatizó tanto con su madre que empezó a sentir dolores, molestias físicas, ¿no? Como a sintomatizar la enfermedad de la madre. En ese grado de Yo es que al final como fueron 10 años. La madre tuvo el cáncer durante 10 años de su vida, hasta que murió. Yo al final como lo tenía con la misma durante el primer año o sea, cuando te conviertes en madre, el primer año de bebé es una locura, aunque no tengas ningún problema en el resto de tu vida, pero claro, yo estaba hormonalmente, me acuerdo del puerperio, que al final es una cosa que es complicado aceptar, además tuve un mal parto, y es complicado aceptar todos los cambios de tu cuerpo y no le di espacio a eso. O sea, estaba más preocupada de le duele, no le duele, le va a sentar bien esto, tenemos quimio, al cuarto día cae, vamos a preparar todo para que cuando caiga estén las cosas hechas. O sea, no tuve tiempo de vivir mi maternidad, ni mi puerperio, ni mi... No sé. Pues no vayas a ver la película, Amanda, ¿vale? No. No la vayas a ver. Fui a ver la anterior, porque además me he propuesto una cosa que es ir al cine cada semana, o si no puedo, cada 2 semanas sola, sin nadie, y vi la anterior, la de la... La peor persona. Claro, no sabía la historia tampoco y fue como... Salí, dije, joder, una cosa que una actividad que hago... Ya, es que ahí también hay un cáncer de alguien joven. Coger aire. Sí. Bueno, ya, yo no sé qué. Sí, hay un discurso que él habla. ¿Quién está? Que se ha quedado paralizado. ¿Estás hablando, Amanda? Perdón. No te estaba escuchando. O sea, decía que yo igual estoy intentando ir por lo menos una vez al mes al cine. Sola, obviamente, claro. Y hablo de pelis que me impactan, ¿no? La peor persona del mundo también me impactó. Y Alcarrás también me gustó mucho, pero no me ha dado tiempo porque quería compararlo con un libro de una autora catalana que va un poco sobre el mismo tema y no me ha dado tiempo, quizás lo saque después, pero no sé. Merece la pena también el cine, pero esta no vayas a verla, por favor. Sí, a lo mejor sí voy cuando termino los libros, ya para caer. No, esto me lo estoy tomando con tiempo, pero los acabaré leyendo porque sí que es verdad que desde el cáncer no leí tanto. Entonces leí de duelo y al final, pues el duelo como el parto, al final cada uno tiene el suyo y es como buenamente puedes salir de él. O bueno, si se sale. Entonces me viene, pero claro, tengo que leer muy poco para poder llevar el resto de mis cosas sin morir. Bueno, Maite, ya has hablado de los libros un poquito. Paloma, ¿te apetece decir algo sobre los libros? Os estoy viendo en orden. Sí, bueno, yo el de Anne Boyer, bueno, ya he dicho un poco, o sea, me gustó leerlo, ¿no? Y me encantó al final, que si podéis ir a ver la película, ¿no? Que eso me dio otra imagen de ella, otra perspectiva, cuando habla de las margaritas. No sé si la habéis visto. Hace referencia a una película del año 69, una película checoslovaca, que lo tengo aquí apuntado, ¿no? Que es, a ver, habla de... Perdonad un momento, que acabo de ver el chat de Telegram y hay un par de compañeras que no tienen los links de Zoom. ¿Alguna los tiene a mano para ponerlos por el chat? Voy a mirar. Bueno, Voy a mirar yo también. ¿Alguna que lo tenga en el móvil lo pueda pasar por Telegram?
Si no lo intento yo mientras, pero que no quería Yo puedo pasarlo. Un segundo. Vale, Amanda, gracias. Es que quizás tengan los viejos, como cambié las sesiones, a lo mejor tienen... ¿Lo puedes pasar por Telegram, Paloma? Vale, voy. Que nos lo ha pasado a nosotras. No sé si ese es el enlace. Vale, los habéis pasado. Gracias, chicas, perdón, ¿eh? Es que Antonia y Alba estaban intentando entrar. Vale. Paloma. El micro. Ahora, bueno, que os estaba diciendo que, la sensación que yo tenía con el libro de Boyer, pero me gustó ese final, digamos, un poco como de ánimo, el arte como cura, ¿no? Y entonces ahí, y cuando ella hablaba del extremismo estético, esa película, Las Margaritas, yo os la recomiendo, la vi este año con unas amigas, que tenemos un grupo que nos llamamos Las Margaritas. Es una película checoslovaca y esa sí se la recomendaría a Amanda, porque es realmente divertida y parece increíble que ese tipo de películas se hiciera en Checoslovaquia en el año 69, ¿no? Y esa idea del extremismo estético y feminista, pues mira, es una película que pienso que no resultará fácil de encontrar, pero sí es una película que puedes ver y que te da una perspectiva diferente y que te vas y divertida, ¿no? Esa parte me gustó. ¿Qué más? O sea, más cosas que me haya gustado de ambos libros es cómo ponen nombre a la enfermedad, ¿no? En ambos casos. Y bueno, eso ya también, que el dolor, que es algo de lo que se habla siempre cuando se habla del cáncer y ese rollo de la energía positiva, que es que tanto aborrezco, pues también hay en algún momento que hablan que el dolor no ennoblece, y eso me gustó, me gustó que lo digan y que se exprese así, ¿no? También en algún momento dice que Boyer que el dolor está siempre en un idioma que no podemos entender, pero yo creo que tanto en el suyo como en el orden sí te da una aproximación de cómo sienten ese dolor. Yo el libro de Lorde como tú decías al principio, claro, yo no he leído nada, no había leído nada de ella, ni siquiera la conocía. Para mí ha sido una lectura como una guía espiritual, pero en el sentido, no que dice ella, en ese sentido banal de lo espiritual, sino realmente como una guía personal y de vida. Y eso me ha gustado, ¿no? También el compromiso del orden de poner nombre a los sentimientos, y eso me acuerda mucho de ti, porque hay un párrafo al principio y de este club de lectura, ¿no? Que habla ella del compromiso del lenguaje, ¿no? La transformación del silencio en acción y las responsabilidades de las mujeres en buscar las palabras y compartirlo. Entonces eso para mí, realmente leyéndolo, es una definición de lo que es este espacio. Y bueno, pues también tú decías, han sido escritos en momentos diferentes, pero para mí es realmente vigente. Si no sabes cuándo están escritos, realmente te da
da igual, ¿no? Porque la descripción que hace Lourdes del racismo, de los asesinatos de las mujeres, de la contaminación del medio ambiente, de todo, pues realmente es un libro atemporal, porque es, para mí, o sea, me resultaba tan actual que siempre miraba a ver cuándo había sido escrito, porque realmente creo que sigue siendo una lectura vigente. Me ha resultado duro en algunos casos más áspero, como ya os he dicho, me caía hasta mal, ¿no? Pero eso creo que lo hace bien, porque yo decía, está tan enfadada y con motivo, ¿no? Por toda esa descripción de ese sistema tan horrible, que nadie para cuidarle, las redes o sea, lo difícil, y también pienso en sus amigos, cómo consiguieron esa red de apoyo, que no es fácil, y realmente ese enfado, pues me parece que lo traslada y que tiene un sentido. Y bueno, pues creo que eso es lo que no tengo más que decir. Gracias, Paloma. En cuanto a Boyer, creo que es un libro que obviamente es muy contextualizable en Estados Unidos, ¿no? De hecho, ganó el Pulitzer. Es un libro que es como un pequeño, como una pequeña agitación, ¿no? A los cuerpos de la sociedad y la política, porque o sea, esto está sucediendo, según los estudios y las noticias que leemos, cada vez va a haber más cáncer, ¿no? El cáncer se está multiplicando. Bueno, digo cáncer, pueden ser cualquier enfermedad o cualquier vulnerabilidad, porque al final de lo que van estos libros es de que somos vulnerables, de que habitamos cuerpos vulnerables y de que la sociedad no convive bien, se incomoda con la vulnerabilidad de los cuerpos. Y me ha gustado mucho lo que has dicho del orden, porque yo, ¿no? Ese momento en el que la amiga le pone la mantita encima, le traen libros, ¿no? Se turnan para cuidarla de la habitación, eso es muy tribu. O sea, ese espacio de conexión, de empatía, de búsqueda del lenguaje para nombrar la intimidad también, es feminista, ¿no? Es que el libro, los dos lo son, pero el del orden, la manera en la que se expresa es muy feminista. Yo pensaba o sea, he dicho lo de las fechas porque como decía Maite, sí que está desactualizado los procedimientos médicos, ¿no? Y lo de la mastectomía y tal, en el caso del orden, claro, porque es un libro de los 70. Pero igualmente yo creo que es un libro que trasciende el tiempo por su lenguaje, por su poesía también, por cómo habla de los vínculos y de los afectos, algo que no está tan presente en el de Boyer, que se ve que está mucho más sola. Y aparte parece ser, ¿no?, que es madre soltera, tiene una hija, pero tampoco nos habla mucho de eso, ¿no? Yo creo que Boyer compartimenta y Lorde no sabe contar su cáncer sin hablar de su entorno y de la gente que está cerca de ella. Porque al final la vulnerabilidad también implica lo acompañada, lo sola que estés en la vida, ¿no? Lo importante que son esas personas y los cuidados, una reivindicación de los cuidados más allá de la familia. Porque al fin y al cabo Lourdes tiene hijos que son más pequeños, ¿no? Y las que lo cuidan su pareja, ¿no? Eso creo que también es importante, que sea negra, que sea lesbiana. Obviamente condiciona su realidad y su enfermedad también. Se abrió un debate muy interesante en torno a la mastectomía porque, por ejemplo, la radióloga Lucía nos dijo que hasta la lectura de estos libros, hasta la lectura del Delors, no había pensado que en realidad quizás la mastectomía no era la mejor opción. Y una chica de 30 y pocos años, radióloga en un centro público ahora mismo, quiero decir, que todavía, aunque quizás la experiencia de Maite sea otra, tal y como nos has dicho, ¿no? Que estabas diciendo que una mujer sin pecho pues no pasaba nada, ¿no? Estaba empezando a ser una imagen con la que podíamos convivir. No sé cómo serán en el resto de comunidades, pero prima la mirada ajena sobre el cuerpo, ¿no? O sea, esa identidad
que se construye a través de la mirada de los otros. ¿Por qué una mujer quiere hacerse la mastectomía? O sea, quiere reconstruirse el pecho? Porque no se siente completa, porque la imagen de la feminidad es una mujer con 2 pechos, es algo también sobre lo que merece la pena pensar, ¿no? No sé qué opináis. Bueno, le voy a dar la palabra a Nerea y bienvenida, Alba. Siento que hayas tenido problemas para entrar. Cuando he visto los mensajes, pues he parado un poco la sesión para que te pudiéramos mandar la... Gracias y perdón que he llegado tarde porque acabo de salir de trabajar, pero aquí estoy. Nada, como ves, hoy es una sesión pequeñita, así que sin problema. Bienvenida. Nerea. Bueno, a ver, yo vengo un poco, no me he leído, o sea, no me ha dado tiempo a leerme el de Desmoli, de Boyes. Y por no repetirme, porque me ha gustado mucho todo lo que has dicho, Paloma, y lo que estabas tú comentando, Ana Carmen, yo tengo una visión sobre el libro de Boyes. Yo creo que ella realmente no ha pasado esta enfermedad, es la sensación que me da. Ella no ha estado sola, no me he leído el orden, o sea que no soy capaz de comparar los dos libros. Me da la sensación que no es que estuviese sola o no se sintió sola, que por ejemplo hablaba mucho de la calidad humana, o sea, sí que hablaba de lo duro que es el sistema sanitario en Estados Unidos y comentaba todo eso, pero a mí sí que me da la sensación que ella sí que dejaba algunas pistas de pues, la calidad humana de las enfermeras, de cómo la trataban y tal, no sé qué. Simplemente me da la sensación de que ella, como ha querido centrarse en decir lo duro que es esto, lo duro que hace que o sea, que cómo está el sistema, yo creo que más en Estados Unidos que en España. Me alegro mucho, Maite, que hayas compartido con nosotras tu experiencia, porque yo sí, mientras leía sí que estaba pensando, digo, ¿esto pasará en España? Porque la sensación que me da es que no, pero yo es la que tampoco tengo ningún tipo, por suerte, no he tenido una vivencia del cáncer tan cercana como para saber si la atención es así o no es así, pero me da la sensación que es una vivencia que es mucho más dura y mucho más áspera en Estados Unidos por todo esto que comentamos de que allí al final no tienen una sanidad pública universal y que si eres pobre y si eres de cierta clase social, puede ser que la enfermedad al final te mate y a una persona rica, ¿no? Pero bueno, que no me quiero extender por ese lado. O sea, creo que eso, que Boyer lo que quería mostrar es que estaba muy enfadada con ciertas cosas y entonces no ha querido hablar de ciertas partes que ha dejado menciones, ¿no? Al final sí que hablaba mucho de cómo sus amigos quemaron un montón de cosas, de cómo sus amigos habían organizado para cuidarla. O sea, yo creo que sí que se sentía acompañada, pero no lo ha querido como poner... o sea, lo ha querido como apartar del libro para que veamos un poco, para que nos centremos en su mensaje de cómo es tan crudo vivir el cáncer desde esta sociedad capitalista y que hace que las cosas sean tan complicadas. Un poco esa es mi reflexión. Antes cuando estabas hablando pensaba en otra cosa, pero ahora se me ha ido ya. Bueno, si te acuerdas, pues ya está. Ahora volvemos. Sobre lo de la reconstrucción, que estabas hablando de eso. Yo es verdad que tampoco sé exactamente en qué punto están ahora mismo las cosas en Madrid en general, pero sí que hace poco una compañera de trabajo fue diagnosticada con cáncer de mama y me acuerdo que ella vino contando muy al principio de todo, en plan, pues me van a hacer quimio, luego radio, luego no sé qué, luego me van a hacer la mastectomía y luego me van a hacer la reconstrucción. Y a mí me chocó mucho porque dije, joder, y no te han dado, o sea, en el itinerario de voy a curarte es que te voy a reconstruir el pecho. Y yo, o sea, en ese momento me chocó muchísimo porque dije, entiendo que tú tienes que seguir unas pautas para extraer las células cancerígenas y tal, no sé qué, pero ¿por qué se presupone que en tu curación está que tú te quieras poner un pecho? Que además entiendo que los procesos son, Boyer contaba un poco de eso, ¿no? Que te estiran los músculos. O sea, al final, claro, está presuponiendo a la sociedad que tú quieres una cosa que a lo mejor
ni siquiera te resulta cómoda, igual es un proceso dolorosísimo después de que tú hayas vivido una operación también. Es una operación, es algo que, y sí que recuerdo esa sensación de que cuando además ya os digo, o sea, fue como los primeros días de diagnóstico que vino al trabajo, que ya no la hemos vuelto a ver, y que ella contaba, pues van a hacer esto, y dando por hecho, y eso me chocó mucho, y me alegra un poco, Maite, también que nos hayas comentado que en algunas partes, yo no sé si en toda España es así, se están poniendo encima de la mesa que hay otras opciones. O sea, que a lo mejor no hace falta que una persona que ha sufrido ya tanto siga sufriendo, ¿no? Porque, pues eso, porque la sociedad nos ve y parece ser que no estamos completas cuando, pues sí, es que al final muchísimas yo no sé si voy a pasar por esto, soy una persona muy joven, pero la estadística me dice que posiblemente de las que estamos aquí, varias lo tengamos, entonces es como... Es triste, pero la sociedad debería adaptarse, ¿no? Así esto es lo que está sufriendo la gente, ¿por qué le vamos a exigir que luego encima siga con un canon de belleza o intente sentirse bien a través de ese tipo de cosas? No sé. Es complejo, ¿no? A mí me parece Súper complejo, sí. Porque tiene que ver la identidad, la autoestima, cómo nos construimos como sujetos femeninos. Yo hace unos años hice un reportaje precisamente sobre la reconstrucción mamaria. Contacté con una artista sevillana que tuvo cáncer de mama y le tuvieron que hacer la mastectomía de un pecho, recordar que era el pecho izquierdo, y ella era fotógrafa y artista visual, entonces esto sería 2014, 2015, 2016, así, esa fecha, ¿vale? Por entonces, la reconstrucción mamaria no estaba, por lo menos en Sevilla, en Andalucía, ¿vale? No estaba en eso que tú dices, que has nombrado, Nerea, el itinerario, ¿no? Lo podías pedir, pero era un proceso muy largo, con listas de espera de años. Entonces, esta mujer, Mara, se llama, que además era muy joven, tenía 38 años, 40, así, estaba como a través de la fotografía de sus retratos de su cuerpo, pues quería reivindicar la necesidad de incluir en el itinerario la reconstrucción, porque era esencial para la identidad de las mujeres que habían vivido cáncer de mama, ¿no? Entonces yo estuve investigando, hablé con ella, fui con ella al hospital a una consulta con oncología, como que la acompañé un poco en este proceso, me dio contactos de otras mujeres que habían vivido el cáncer de mama, que habían sufrido la mastectomía. Todas querían reconstruirse, ¿no? Y era un artículo reivindicativo para apoyar precisamente la reconstrucción. Yo en ese momento también pensaba que cualquier mujer que hubiera pasado por ahí tenía derecho a volver a tener un pecho, ¿no? Porque entendía que parte de esa identidad que se pierde con el cáncer de mama y con la amputación de uno o de dos pechos, pues se puede recuperar con una operación estética. Ahora pienso diferente, ¿no? Pero hablé con muchas, ese reportaje está por ahí, era muy largo, con muchas mujeres y eran relatos tristísimos. Eran mujeres que habían incluso perdido a sus parejas después del cáncer porque habían sido sus parejas incapaces de acompañarlas en el proceso. Ellas se sentían tremendamente acomplejadas con sus cuerpos que eran pues como fragmentarios, ¿no? Y entonces creo que es un tema muy difícil, es muy difícil. Y ni siquiera creo que haya una única salida, ¿no? Sí, o sea, mi punto de vista era que no se dé por hecho, o sea, quiero decir que obviamente entiendo y todo el respeto para las personas que, vamos, es que no puedo ni ponerme a imaginar lo que puede ser sufrir
perderlo y que lo quiera recuperar y obviamente sí que es... Pero a mí lo que me sorprendió mucho es eso, que se dé por hecho que sea como la única opción válida, no sé, por así decirlo. A lo mejor hay otras personas que prefieren no pasar por eso y entiendo que lo que debería de facilitar el sistema es tanto si quieres que lo puedas hacer, como si no quieres, incluso a lo mejor acompañarte en un pequeño proceso de que tú pienses que quieres, ¿no? Que te expliquen a lo mejor qué consecuencias puede tener una cosa o la otra, que incluso obtengas algún acompañamiento psicológico, no sé si existe ahora mismo, para tomar esa decisión, ¿no? Porque al final, pues como estamos diciendo, es muy compleja y a lo mejor después de todo lo vivido durante la enfermedad es como que pues necesitas también acompañarte, ¿no? En esa fase final de decidir si sí o si no y que obviamente quien no quiera o quien piense que no es su opción también digamos que no sea la única decisión válida la de si quiero, ¿no? Que era un poco la sensación que me dio esta persona cuando me contó su itinerario, que no sabía la palabra, como que era la única opción que había. Yo no sé hasta qué punto una se puede plantear, si no, no sé. A ver, las enfermedades, lo único que una quiere es pasarlas y que no se note que una ha estado enferma, ¿no? Entonces, supongo que al no tener un pecho 2 es un signo muy claro de que hay algo que no ha estado bien en ti, puede que no vuelva a estar bien. Un recordatorio, no solo para ti, sino para la sociedad, ¿no? De que pues estás en los márgenes. Entonces yo creo que es algo que tenemos que reflexionar como sociedad, porque tiene que ver con la imagen que tenemos de lo que es un cuerpo femenino. Por eso es complejo y merece la pena, ¿no? Leer a estas dos autoras, porque la propia radióloga esta no se lo había planteado hasta ahora. Y le parecía que era lo que todas las mujeres querían. Y si no es lo que todas las mujeres quieren, y si hay mujeres que están bien con eso, no quieren volver a pasar por quirófano para algo que es estético, porque ella nos contó que realmente la reconstrucción los tejidos y los nervios están rotos. No vas a volver a tener sensibilidad. Entonces es algo estético. Yo tenía muy claro que no me iba a reconstruir, ¿eh? En caso de que me hubieran tenido que quitar, porque me estuvieran biopsiando los dos, tenía muy claro que no me iba a reconstruir, porque probablemente no es lo mismo tener 35, 30 o 60, ¿no? Yo ahí creo que también la perspectiva es diferente, ¿no? Lo mismo que tener una enfermedad, como nos contaba Amanda, lo que ella ha pasado con 30 años o que te pase con 60 o que te pase con 80, ¿no? Yo sí que creo que la perspectiva de la edad o del tiempo de vida y un poco lo que te apetece más o menos en un momento, yo creo que sí que tiene peso. Yo desde luego tenía muy claro que me iba a entrar en un quirófano para una reconstrucción mamaria. Lo teníamos clarísimo. He tenido suerte y no me los han quitado. Y efectivamente, yo tengo las cicatrices, eso duele. O sea, cuando entras en un quirófano y te cortan, eso se queda dolorido, eso se queda resentido. Entonces, a mí me parecía, desde en mi individualidad, ¿no? Como decía Nerea, cada una podrá tener, o sea, no tiene por qué ser un itinerario marcado, ¿no? Yo tendré que pensar y decidir y habrá gente que decidirá que sí y gente que decidirá que no. Porque, bueno, porque yo entiendo que tiene que ser una decisión individual y acompañada, es decir, y entendida, ¿no? O sea, y asumida, porque no deja de ser entrar voluntariamente en un proceso agresivo y dañino y doloroso para el cuerpo. Entonces, cuando tienes que pasar por procesos dolorosos, porque te tienes que curar, porque la medicina es agresiva, la medicina que nos cura primero nos rompe. O sea, no hay una medicina suave que te dé masajes y sea cualquier tratamiento es agresivo con el cuerpo, ¿no? El libro de Sara Torres explora este tema
porque lo primero que hizo su madre cuando tuvo la mastectomía fue un cirujano la reconstruyó mal y realmente no sé hasta qué punto informan a las pacientes de que una reconstrucción puede derivar en otro cáncer posterior o en ocultar un cáncer que puede desarrollarse. O sea, que es algo que te puede perjudicar la salud. No ya solo el procedimiento en el quirófano y la operación, ¿no? Sino que al final una reconstrucción es una prótesis también, algo ajeno a tu cuerpo. Y eso puede tener unas consecuencias en tu salud. Y no sé hasta qué punto las mujeres lo saben. Bueno, Amanda nos hablaba de que a veces el lenguaje médico es ininteligible, ¿no? Sí. Y Protocolario. que en un hospital público, no sé, pienso de Sevilla, de una paciente de 60, 65 años que pase por esto y le digan reconstrucción, sí, reconstrucción, pero no sabe qué implica el proceso ni las consecuencias posteriores y no creo que se las expliquen. Por Creo que eso. como sociedad hay una responsabilidad ahí, ¿no? Pensar colectivamente. Y tuve un mí caso ahí se me ha cercano. parecido. Sí, perdona. Habla, Paloma. Habla. No, yo tuve una compañera de trabajo, una muy buena amiga, porque es una muy buena amiga, sobre el 2015 que tú hablas, 2016, le hicieron una doble mastectomía a ella, le quitaron los ganglios del brazo, le dieron como 12 sesiones de quimioterapia, le dieron radio. Dentro de ese itinerario que comentabais estaba la reconstrucción. Y ella, para ella, ella se sometió a la reconstrucción, para ella era muy importante volver a su imagen de su cuerpo con su pecho. Y se sometió todo el calvario. Además era una lista muy larga de espera, pero sobre todo porque el tejido se tenía que curar. Ese tejido se tenía que curar. Yo creo que nos ha cambiado también la mirada. O sea, nosotras como mujeres ahora somos capaces de entender que podemos seguir siendo mujeres a pesar de que bueno, pasemos por una mastectomía. Yo creo que eso hace como 7 años no nos lo planteábamos como mujeres, dentro de esa imagen de la feminidad que teníamos aquí. Creo que algo ha cambiado o que algo está cambiando en nosotras y que creo que ese cambio puede ser permeable a la sociedad, a la sanidad, no sé, yo a veces soy muy soñadora en ese sentido. Creo que sí podemos cambiar algo que sí está cambiando, quizá muy poco a poco. Hombre, yo creo Y creo que también es una opción personal. La conversación, ¿no? Hablar de esto. Antes no se hablaba de esto, igual que, bueno, hace de un mes hablar de la endometriosis y de la regla fue un escándalo. Sí, En sí. 2022, ¿no? Hablar de los cuerpos de las mujeres, de los procesos, es algo que está cambiando. Bueno, yo lo veo, yo armé la tribu en 2014 y hablar de estas cosas era muy escandaloso. De hecho, aquel reportaje fue muy escandaloso. Yo creo que No sí, había nada así cuando lo escribí yo, me costó que algunas mujeres hablaran. Claro. Pero de repente... Y como tú misma cuentas, la mayoría de esas mujeres querían reconstruírselo porque era la única opción. Y mira, Maite nos da otra visión de que tenía, que tiene que ver, sí, con ese rango de edad, sí, pero yo creo que también tiene que ver con algo que nos está haciendo clic a todas y espero que a todos en la sociedad. Hombre, es el feminismo, ¿no? El feminismo, Sí. el feminismo te da muchas herramientas Sí. para ver las cosas, para analizarlas, para pararte a pensarlas. Pero no todas las mujeres, desgraciadamente no todas estamos al mismo nivel, ¿no? De pensamiento en ese sentido, ni de lectura, ni de apoyos, que yo creo que también es una cuestión del entorno. De tener apoyos y personas con las que, no sé, por ejemplo, cuando Lourdes no quiere ni ponerse, ¿no? El relleno. El relleno, sí. Es un rechazo brutal del personal médico, ¿no? Es una loca, ostras, ¿qué? Es que vas a decirles a los demás que te pueden quitar un pecho, que todo tiene que parecer, ¿no? O sea, también caminamos hacia lo aséptico. Los cuerpos todos iguales, que no se vea la enfermedad, porque como cada vez nos dicen más, ¿no? Que podemos vivir más tiempo, en qué condiciones ya eso no se profundiza tanto. Pero es una revolución. Yo creo que lo que hace Lord es una revolución. Sí.
Nerea, ¿quieres decir algo más? No, o sea, a mí me parece me parece muy interesante y sobre todo yo creo que lo que dice Paqui, que algo está cambiando, yo aquí hago un poco creo que son las chicas más jóvenes, ¿no? O sea, creo que por edad es verdad que, pero eso creo que ha pasado siempre, ¿no? Que llega un momento en que las mujeres, bueno, que la estética deja de ser tan importante, ¿no? Eso creo que ha venido pasando durante más tiempo. Pero ahora creo que hay generaciones mucho más jóvenes que yo, y no estoy hablando de tengo 30 años, me parece que las que están mucho antes, o sea, las niñas de 15, de 18, de 20 y tal, ahí se está notando mucho el cambio de que la estética está dejando de ser... Hay algunas que siguen muy influenciadas por la estética, pero yo creo que hay muchas chicas que ahora están como reivindicando mucho de que no es solo un cuerpo femenino, de que a lo mejor ya las mujeres ni siquiera tenemos que ser femeninas, que eso es un concepto que incluso va más allá, ¿no? Que ya no nos tenemos por qué identificar con tener 2 pechos y tal, y creo que ahí está siendo es un poco mi percepción, puede ser que no, que también es verdad que desde mujeres un poco más adultas también estamos haciendo una reflexión madura sobre esto, ¿no? Pero sí que me veo como, pues lo que decís, hace 7 años, yo que era casi una adolescente, ¿no? O que estaba ahí, yo no tenía estas reflexiones, que ahora creo que las chicas jóvenes sí que tienen. Y eso me parece posiblemente sea labor de las que lleváis muchos años ya poniendo sobre encima de la mesa, pero está calando y eso me parece como muy, muy, muy importante. Porque en esas épocas, en la adolescencia y tal, antes la estética era algo muy importante, ¿no? Algo que ya... Bueno, creo que sigue siéndolo. No tengo una hermana de 16 años. Y... Sí, pero no sé si en todas, o sea, yo es que sí que... Obviamente en todas no, claro, pero es que al final, o sea, hablamos de las mujeres como un todo, cuando cada una somos distintas y eso también es la lucha, ¿no? Reivindicar la diferencia. Pero me da sensación, simplemente es un poco como que veo que hay más opciones dentro de la estética ahora mismo. O sea, que cuando estamos... Quizás hay más libertad para aceptar lo diverso, ¿no? O sea, los cuerpos quizás pues no tengan que ser todos delgados, ¿no? Las relaciones no tengan que ser todas heteronormativas, pero también porque se están creando libros, programas, discursos, no sé, una serie como Sex Education, por ejemplo, no sé si la habéis visto. Sí, está súper bien. Yo creo que es bastante potente. O sea, algunas personas la consideran fuerte, sí, es fuerte, bueno, es fuerte que hablen de esos temas cuando a tus hijos les dejas esto, que es un agujero negro en el que pueden llegar a cualquier cosa, ¿no? O sea, la serie te hace reflexionar y viéndola como adulta te ayuda muchísimo a empatizar con esa edad y a verlos como personas con problemas, con inquietudes, o sea, no estamos tan lejos, ¿no? Yo tengo 36, me acuerdo perfectamente de mis 16 años, perfectamente. Bueno, en Mi mamá quiere ser feminista, hablo de mis 16 años, ¿no? Estaba mucho más perdida y mucho más insegura que ahora, claro. Pero es que la presión que se tiene a esa edad, por ser guapa, por tener lo mejor. Imagínate si en Sex Education sale una chica que ha sufrido un cáncer y sin un pecho. Es que ese tipo de mensajes yo creo que es lo que están haciendo que ahora al menos veas que es una opción, que existe esa opción, que no quieras tú tener esta reconstrucción, ¿no? Que creo que antes como que no se ponía... Os voy a mandar al grupo de Telegram, que estaba buscando un grupo de... Porque un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Son fotografías que se reivindica, ¿no? La belleza que no está relacionada con el pecho. Bueno, es un grupo de Facebook que he mandado el enlace porque hay fotografías de mujeres, ¿no? Y está una parte en euskera y otra parte en castellano, ¿no? Pero dice cosas al hilo de lo que todas las curvas todas las curvas y cicatrices del cuerpo son hermosas. La curva más bonita es la sonrisa, ¿no? Y son fotografías de mujeres mastectomizadas que reivindican la belleza. Es decir, que la belleza no es solo lo que estáis hablando, ¿no? De lo normativo, todas somos, pues, bueno, el ideal de belleza de cuando yo era joven era ser alta, rubia y con ojos azules. Pues sí, es que el problema es que sigue siéndolo. Eso, yo creo que no, que está. Sí. O sea, abre una revista, abre Instagram
Pero hay otras miradas, ¿no? Claro, o sea, esa es una cosa que ahí se está abriendo un camino en los últimos años. Yo creo que los espacios feministas y el Me Too tienen mucha responsabilidad en que precisamente empecemos a hablar de lo personal, de los complejos, de los cuerpos, en el que pienso que al haber imágenes de cuerpos y de vidas más diversas, hay más modelos. Porque ya no es solo lo del pecho, es un cuerpo que no sea delgado, un cuerpo que tenga estrías, un cuerpo que tenga celulitis. Quiero decir, o un cuerpo de 30 años, o un cuerpo de 50. Claro, un cuerpo de alguien que no tenga 20 claro, y sea delgada claro, y tersa y todo claro. eso, claro. Es que, quiero decir que yo creo pero que si sí. no lo vemos en los medios, porque en la calle sí los vemos, ¿no? Pero si no los reconocemos, es como si pensáramos que no existen. Que el único camino posible es el de ser delgada, el de ser hermosa, el de ser joven, porque también tiene que ver con la juventud, todo esto. Sí. Con el culto a la juventud que sigue existiendo, ¿no? Entonces, yo creo que está genial que cada vez se vayan abriendo espacios y debates en torno a todos esos cuerpos que están y que convivimos, ¿no? Que no hay más modelos, pero, o sea, yo aquí creo que hay un espacio, o sea, todas las cirugías estéticas, o sea, niñas de 16 años, eso es de regalo de graduación, niñas de 18, eso también está ahí, me voy a poner más pecho, me voy a arreglar la nariz, o sea, que ese otro mundo también está aquí, o sea, lo tenemos aquí, o sea, que quiero decir que dice Nerea, hay otros modelos, efectivamente, pero hay un espacio ahí que te lo regalan como regalo de graduación. Y eso es, digamos que hay un público para eso. Porque el estatus sigue estando en manos de la gente guapa, ¿no? Y la belleza está asociada con la delgadez y con la juventud y con el dinero. Que es así. Por mucho que H&M saque modelos gorditas en bañadores, que es verdad. Yeah. ¿No? Pero porque lo que tú decías, que todas no estamos, o sea, que todas no estamos como en ese cambio de perspectiva, de mirada. Yo creo que ese cambio de perspectiva de mirada lo da las lecturas, esas series que hemos hablado de ese Education, pero Girls hace unos años. Total. Una revolución absoluta. O sea, para el cuerpo de Elena Dunham fue súper liberador. O sea, súper liberador y súper bien. ¿Ves? Esto es normal. Pues claro, en esa perspectiva es verdad que no pero no veas que faltan todavía incluso más referentes. La destrozaron. Sí. La destrozaron y el tema era que era gorda y protagonizaba una serie y encima enseñaba su cuerpo gordo. Sí. Ese era el tema de todos los artículos. Hubo muchísima misoginia al principio con Girls, incluso muchas mujeres, ¿no? Porque era como incómodo. No sé, yo habré visto 7 veces Girls entera. Sí, porque creo que aún así, hasta después de que acabó, no ha vuelto a ver series con protagonistas que no fueran perfectas. No fueran perfectas ningunas dentro de los estereotipos. No sé, es que para mí fue muy brutal. Es que creo que criarse como niña gorda, compleja, ya no tú contigo misma, sino con toda la sociedad, todos tus amigos y todo el mundo opinando sobre tu cuerpo y de repente, ¿no? Que no haya series, no haya libros que hablen de un cuerpo como el tuyo. Repente ver eso. Pero ¿a qué edad? Claro. Claro, a qué edad. Es que esa es la cosa que esos referentes, que todavía creo que faltan incluso, que todos esos referentes los dan la visión femenina de las creadoras femeninas y que dan esos puntos de vista, como habéis hablado, 5 lobitos, no la he visto, le tengo mucha ganaza y desde que he leído tu artículo más, pero esa visión femenina de nosotras mismas, de nuestra historia, eso es brutal. Es lo que genera ese cambio, pero claro, no estamos todas, como tú bien dices, en ese punto, como dice Paloma, ¿no? Que siga habiendo ese tipo de regalos estéticos, no sé, es muy jodido. El tema de la belleza y la estética, o sea, el cuerpo femenino es... El cuerpo. Lo que pasa es que cuando hablamos de salud, yo creo que, o sea, la estética es una cosa, ¿no?
y la salud es más importante que la estética. Sí. El problema, yo creo, Maite, es que hay mucha gente que los problemas estéticos les crean problemas de salud mental. Que también es salud. Y que la salud femenina no es foco principal tampoco, porque tal y como el orden no lo he leído, pero tal y como lo enfoca Boyer, por ejemplo, los cánceres femeninos, las enfermedades femeninas en sí, no son foco. Por ejemplo, la fibromialgia. No, exacto. Hace unos meses, en febrero, di un taller en Galicia, en un instituto. Eran un grupo de 15 chicas entre los 13 y los 16 años. 17 tenía algunos. O sea, como de primero de eso a segundo de bachillerato. Todas habían leído Mamá quiero ser feminista y el taller era de escritura autobiográfica. ¿Vale? Bueno, no llevamos a escribir nada en el taller porque les pedí que empezaran hablando de algo que hubiera marcado sus vidas, que fuera como un pequeño hito personal a raíz del que pudieran desarrollar una historia autobiográfica. Y la mitad de ellas tenían problemas de bulimia, anorexia, depresión, ¿no? Estaban medicadas, habían estado hospitalizadas, tenían un compañero que se había intentado suicidar. Entonces, o sea, que no os engañe, que no pensemos que las chavalas y los chavales, porque estamos hablando en femenino, pero bueno, pensad en todo el chaval que sea diferente, ¿no? Que sea homosexual o que sea gordito o que no le guste el fútbol, todo eso es un problema, ¿no? Y las redes sociales también están potenciando muchísimo las diferencias y los espacios para el acoso. Entonces, ese taller fue para ellas como catártico. Lloramos todas. Algunas de ellas era la primera vez que hablaban de lo que les había ocurrido más allá de sus psicólogas o de sus madres. Y eran chicas inteligentes. O sea, os estoy hablando de que era un grupo de chicas que leían libros muy potentes, porque tenían un club de lectura en el instituto, que además escribían o hacían fotos o ilustraban, y que estaban jodidas porque sentían que no encajaban, ¿no? Y que no encajar les había llevado a tener problemas de salud mental. Entonces, eso creo que es representativo también. Pero bueno, un club de lectura yo creo que ayuda, aunque sea a los 15 años, ayuda. También, por lo menos a tener la libertad para poder hablar de esas cosas, ¿no? Le voy a dar la palabra a Alba, que no ha hablado todavía. Sí, pues la verdad que sí, que hace falta hablar y leer y bueno, que creo que es un tema, lo que estamos diciendo, que el tema de la enfermedad, el tema de la estética, el tema del cuerpo de las mujeres, que todavía hace falta pues hablar mucho y tener estos espacios de compartir. Bueno, yo solo he leído el de Boyer, el de Desmorir. La verdad que me ha costado un montón leerlo, me ha encantado, pero me ha costado mucho. O sea, había días que no podía leerlo y bueno, me ha gustado mucho cómo está narrado, cómo cuenta ella su experiencia y pues no sé, es ese sentimiento de soledad muchas veces que aunque sí, también estoy de acuerdo con Nerea en que quizá no estaba tan sola como dice, ¿no? Pero bueno, no sé, es las enfermedades en las mujeres, por hablar del tema, ¿no? De las mujeres todavía se llevan en mucha soledad y bueno, no sé, este libro me ha gustado mucho leerlo, no he leído mucho sobre este tema, no sé si todavía queda mucho por escribir, supongo que sí, que no hay tantos libros que hablen sobre las enfermedades de las mujeres, pero me ha hecho mucho reflexionar bueno, mi familia, bueno, casi todas las mujeres de mi familia han pasado por algún cáncer, mi madre hace poco por cáncer de pecho y bueno, pues ese sentimiento de soledad es por lo menos lo que yo he visto en la experiencia, ¿no? Mi experiencia cercana. Y bueno, creo que estos libros pues ayudan, aunque son duros, pero
pero bueno, hay que contar y hay que leer y hay que pues hacer que se normalice que pues los cambios que llevan pasar por una enfermedad y por el proceso de recuperación, pues que son normales. Por ejemplo, mi madre no quiso reconstruirse el pecho. Y bueno, pues tuvo mucha presión por parte de mucha gente, de gente cercana y bueno, pues y sigue con esa presión, ¿no? De no habérselo reconstruido, que a veces lleva, bueno, se pone, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, se pone algo, pero muchas veces no lo lleva y aún así sigue siendo algo que no se puede, no sé, como algo que está mal hecho y no tiene por qué. O sea, por ejemplo, hay otras enfermedades en las mujeres que no se ven, ¿no? Pero el cáncer de pecho es el que más se ve si te falta un pecho, ¿no? Si cáncer de ovarios, bueno, pues vamos, por lo que cuenta mi familia, que es a lo mejor un cáncer que, no sé, que lleva mucho dolor y mucha incomprensión y que sigue siendo, no sé, que bueno, que en fin, que creo que hace falta estas lecturas y tener mucho apoyo, que quizá también psicológico, que ella, por ejemplo, pues sí que encontró en la seguridad social, pero bueno, algo puntual y no a largo plazo, que bueno, que tenemos la suerte aquí en España de que tenemos esta cobertura, ¿no? De la seguridad social y la sanidad pública, pero bueno, a nivel psicológico, pues todavía hay mucho por luchar, ¿no? Para que pueda incluirse, que haya más cobertura, ¿no? De salud psicológica. Y bueno, nada, que como siempre, gracias Carmen por los libros que escoges, porque la verdad que bueno, pues son muy necesarios todos y muy buena lección. Quiero leer el del Orde, pero la verdad es que no pude. Lo haré más adelante porque ya era como, wow, o sea, es que me ha tocado mucho, la verdad. Hombre, me imagino. Sí. Al final parece que no, pero somos poquitas y ¿no? La mitad estáis tocadas por el tema. Entonces, lo que decía Nerea de la estadística. Yo sé perdón, Paloma, sí. No, que lo que ha dicho Alba, que me ha gustado, o sea, que el libro del Orde, o sea, del Orde no, el de Desmorir, todas las referencias que hay sobre la enfermedad o lo más habitual es, digamos, como casos de éxito, ¿no? Este falso positivismo. O sea, esa lectura, ¿no? Hay que ser positivos, hay que luchar, y por eso me ha gustado, porque este es otro enfoque diferente y necesario de exponer realmente la crudeza de la enfermedad, hasta el título, que me costó, digo, porque es Desmorir, me costó entenderlo, pero que es necesario exponerlo así crudamente y no los libros de autoayuda o de supervivencia. Esto sí, una superviviente, no. O sea, por eso creo que sí que es una lectura necesaria. El otro día Sara dijo una cosa muy chula. Dijo que un cuerpo enfermo, sobre todo, es un cuerpo vivo. Y que también hay que reivindicar ¿no? ese lugar de las personas enfermas en la sociedad como personas que sobre todo quieren vivir. No en el sentido de lucha, ¿no? De Mr. Wonderful, el cáncer es una guerra, toda esta semántica en torno a la batalla y la guerra que supone la enfermedad. Esa hace mucho daño, esa filosofía. Claro, es porque es como responsabilizar al enfermo de la enfermedad. Y, joder, pues ya bastante, ¿no? No creo que pero el lenguaje condiciona también y condiciona, imagino, los tratamientos. Entonces, yo creo que el libro de Boyer, hablando de esta manera tan cruda, ayuda también a legitimar el enfoque
enfado y la queja, ¿no? Porque que tiene que ser costoso, en fin. Yo el cáncer más cercano que viví fue el de mi abuelo, era adolescente y mi abuelo se fue súper rápido, un cáncer de colon muy rápido, en meses. Y bueno, pues mi madre, ¿no? Tiene que estar haciendo, aunque mi abuelo lo tuvo de mayor, pero claro, tiene que hacer revisiones, mis tíos y tal, y al final, por una cosa o por otra, todos estamos tocados con eso. Y yo creo que, bueno, que la lectura pues ayuda a afrontar también, son herramientas. Yo no sé quién estaba contando algún caso cercano y he recordado un caso de una prima mía que diagnosticaron cáncer de mama y se equivocaron y la llegaron a intervenir y le quitaron un ganglio y se habían confundido con el diagnóstico. Eso fue, bueno, claro, anda con abogados, demandando al hospital, o sea que fue como, además todo muy rápido, muy rápido, muy rápido que me operen y luego fue una confusión y cuando estabais contando lo de la reconstrucción me he acordado de ese caso y he dicho, bueno, o sea, los errores médicos, ¿no? O sea, también tela. Pero no llegó a tener cáncer. No, se confundieron la prueba y era de otra mujer, le confundieron los diagnósticos. ¿Y le quitaron el pecho? No, le llegaron a intervenir en unos ganglios, no le llegaron a quitar y cuando lo analizaron vieron que no tenía, o sea, que no tenía nada y ahí fue pues un proceso judicial. Y Alba, una pregunta. ¿Tú has hablado con tu madre de lo de la reconstrucción? Sí, lo hemos hablado y bueno, claro, yo estoy de acuerdo con ella totalmente en que, bueno, en su derecho a no hacerlo y por qué. Y además me parece súper valiente, pero yo sé que ella sigue teniendo, lo sigue llevando mal, o sea, sigue siendo algo que no está bien, que mostrar que no tienes un pecho, o sea, que es muy duro y sigue siendo duro. Y ella lo está haciendo y también es una forma de reivindicar y me parece pues que no es común pero bueno, que no es fácil, no es fácil. Y bueno, aparte, también quería, no sé si lo leí en el libro, no sé si lo he leído en otra parte, pero también vi pues ese porcentaje, ¿no?, de mujeres que la soledad hace bueno, que la enfermedad sea todavía peor. Bueno, no estaba así enfocado el artículo, pero como que hay más casos de éxito de que la enfermedad, vamos, que se recuperen por la... Perdón que me explico fatal, pero vamos, por la falta El acompañamiento, ¿no? Cuidados y de acompañamiento, exacto. No sé dónde lo he leído. Creo que lo decía el propio libro, o ayer decía que estaba demostrado que, o sea, que las mujeres casadas y con familia, o sea, que había menos porcentaje de fallecimientos y de, o sea, ella misma daba ese dato, yo también lo recuerdo, decía eso, que las personas con familia tenían menos, había menos casos luego de que la enfermedad fuese peor, con peor diagnóstico. Sí, es tremendo y también un poco hace reflexionar que siempre son las mujeres pues, que son las cuidadoras en las familias y qué pasa cuando es esa la persona a la que hay que cuidar, que se rompe todo, se rompe, pues es muy complicado y no creo que como sociedad no estamos todavía preparados para hacer que las mujeres pues podamos ser cuidadas y que no se rompa todo y que no se rompan familias o parejas y que, en fin, que hay mucho también que reflexionar y que comentar. Y repito que perdón, que no me explico muy bien porque, bueno, me pongo un poco nerviosa, pero en fin, espero que se haya entendido lo que quiero decir. Tranquila, sí. Bueno, yo creo que una alternativa, ¿no? Ya que hablamos de futuros escenarios o escenarios posibles, Lorde apunta, ¿no?, a esa tribu de amigas. Es que al final
Pero no sé cuántas veces, yo por ejemplo, hablo a nivel personal, ¿no? Que me acabo de separar. Yo pienso, ¿no? Es una de las cosas que piensas, estás sola, ¿no? Bueno, tengo un hijo, vivo con él, tiene 3 años, obviamente soy yo la que lo tiene que cuidar. No estoy pensando en que él me cuide, pero claro, cuando estás emparejada, una parte de ti siente que hay algo cubierto, ¿no? Y cuando te quedas sola, yo este año creo que he pensado más que nunca en el futuro, algo que tampoco había pensado mucho hasta ahora, pero de repente he empezado como a ahorrar, a intentar solucionar lo estructural, ¿no? De la vivienda, ¿no? Me voy a mudar al pueblo donde voy a tener una casa. Cosas con tal de afianzar un poco la vida para que no me pase un poco, no lo degollé, pero sí, porque cuando encima tienes un trabajo que tampoco es seguro y enfermas, tú lo decías, Maite, ¿no? Tengo un trabajo en el que me he podido poner enferma y pedir una baja. Pero mi generación, a no ser que seamos funcionarias, no sé cuántas de nosotras podría tener seguridad. Si está sola, o sea, sin pareja, y se enferma con un trabajo precario o de autónoma. No hablo de un constipado, hablo de un cáncer, de un tratamiento de meses o de alguna enfermedad, no sé, una esclerosis, alguna cosa así. Entonces creo que sí que también nos corresponde hacer esa reflexión colectiva de cómo vamos a construir nuestras vidas, que todavía estamos a tiempo, ¿no? Para afianzar otras relaciones más allá de la pareja. Y ahí hay otra reflexión que tiene que empezar a los 15 años, ¿no? Es verdad, hace poco recomendaba un libro de Ana Freixas sobre, cuando hablamos de la menopausia en Telegram, no hace mucho, ¿no? Sobre la vejez, que si yo hubiera leído ese libro hace 20 años, que bueno, que ya leía otras cosas, ¿no? Hace 20 años, no es que leyera poco, me hubiera ayudado a organizarme, a pensar cómo quiero que sea mi vida, ¿no? No digo que sea tarde, a los 36, pero ya hay cosas que ya has decidido y no te has planteado hasta ahora. Entonces es interesante ver la manera de ver otras alternativas a vivir más en comunidad, a tener otros espacios donde compartir los cuidados, ¿no? O sea, esa idea de que ya no es que estemos enfermos, es que si llegamos a mayores va a haber un momento en el que nos van a tener que cuidar, sí o sí. Que es el gran tema de la sociedad española, cada vez más envejecida, ¿no? Y donde los cuidados se externalizan. Entonces, la solución que es joder a tu familia que te cuide y cómo se sostiene eso, ¿no? Y estar en una residencia donde estamos viendo que tampoco se está bien cuidado. Pienso muchas veces en esos escenarios de cohousing, de irse con amigas, con personas queridas a vivir, a compartir cuidados, a tener unos servicios básicos, ¿no? Contratados de asistencia, pero seguir teniendo también independencia y libertad, que creo que es importante, y autonomía. Sí, Maite. Sí, es que ayer precisamente hubo una jornada organizada por Emakunde en la que habló Ana Freixas, yo la estuve siguiendo online y trató y se hablaba de todo esto, ¿no? Del envejecimiento, de los cuidados y o sea, de lo que estás hablando ahora. Supongo que estará colgada, ¿eh? Fue muy interesante y hablaba eso de cómo nos vamos a cuidar en el futuro. Es que su último libro va sobre esto. Entonces, Sí. como que dices, a mí esto no me interesa, soy joven. Bueno, soy joven o estoy bien. Porque hace poco se lo recomendé a Laura Freixas y me dijo, a mí es que eso me pilla, yo estoy bien. Y es como, ¿está bien? Sí. O sea, aparte es como no me pilla a mí y no leo sobre esto, verás que la idea es que nos conozcamos, entendamos la sociedad en la que vivimos, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces sí que lo recomiendo, pero para leer a los 20. Porque esa idea de vivir en pareja, de tener pareja, ya no es, o sea, si no tienes un pecho no estás completa, si no tienes una pareja no estás completa tampoco, está muy presente en nuestra educación sentimental y social, ¿no? Entonces... Además que yo exactamente no he leído a esta autora que habéis dicho, pero entiendo que los cuidados obviamente se pone más de manifiesto cuando ya tienes una edad y necesitas unos cuidados como más, a lo mejor tú, pero también entiendo que los cuidados se pueden entender de otra manera
a los 20, a los 30, a los 40, o sea, también necesitas cuidados, ¿no? O sea, yo eso lo pienso mucho, yo no soy madre ni estoy en proyecto de nada por el estilo, pero estoy soltera y muchas veces pienso, joder, igual sería muy guay, ¿no? Compartir como, decir, ¿por qué tengo que vivir esto con una pareja, o con otra persona? A lo mejor lo puedo vivir con eso, con una amiga o con 2 amigas que digamos, pues, y ahí también puedes compartir cuidados, ¿no? O sea, ahí también puedes compartir o sea, que yo creo que es lo que dices tú, Carmen, que es muy importante que esto no se lea ya a los 70 cuando ahí hay una necesidad más como, ¿no? Imperiosa de que de repente, oye, ¿cómo gestiono yo mis cuidados? ¿Me voy a una residencia, hago esto, hago lo otro? No, es que desde un primer momento... Que tiene que ser una reflexión que empecemos a hacer pronto, porque hay que dar pasos hacia eso. Y bueno, porque en el presente también, ¿no? O sea, tener 30 y pico, estar sola con lo difícil que es la vida, la precariedad, los alquileres, o sea, es muy complicado todo, porque hay que estar sola en eso, porque hay que estar sola siempre, o con una pareja, ¿no? Cuando, no sé qué modelo de sociedad, pero bueno, en los últimos tiempos reflexiono mucho sobre eso, sí que es verdad. Incluso hasta los cuidados un poco emocionales, ¿no? Y claro. Hay mucha gente que yo creo que se queda anclada en muchos tipos de vida porque no tiene un sistema de apoyo, o sea, o porque no puede expresar. No se tiene, y cuando estás en una pareja y llevas tanto tiempo, estás sola realmente. Hay cosas que dices, bueno, ya está, esto es mi vida, ¿no? Y es el apoyo emocional, pero es el, decíamos, a ver, si vives con varias personas con las que te llevas bien, ¿vale? Cada uno con su independencia y su autonomía, en espacios diferentes, pero compartiendo recursos, tenga hijos o no tenga, que bueno, que está bien también que si alguna tiene hijos, ¿no? Pero compartir como un banco de tiempo, cada una hace lo que sabe hacer, comparte ese tiempo, se cuida con una comida, con un rato de charla. Es que eso sería tan rico y o sea, es mucho menos costoso, creo yo, económicamente, que las vidas que llevamos. Pero bueno, es que al capitalismo no le interesa ese modelo. Sí, o sea, yo quería recoger, o sea, Paloma, sí. soy muy estatalista y el Estado tiene que aportar eso, pero además, digo, las redes de vecindades que se están perdiendo también por el tipo de urbanismo que hay, por los horarios y demás, porque antes era que te quedas con la vecina, yo me acuerdo, pásate a casa de la vecina, las vecinas te echaban una mano, o sea, esa red de apoyo también basada principalmente en las mujeres, pues eso se ha perdido porque, digamos, por los trabajos remunerados han salido, entonces todas esas redes, digamos, que antes existían locales, no existen, entonces yo creo que es ahí donde hay que, o sea, volver a ese tipo de redes vecinales o locales, ¿no? A ese tipo de comunidad, porque dices, tengo pareja, pues hay gente que es mejor que no tenga pareja, porque para tener la pareja que tienen mejor estar sola, ¿no? Quiero decir que eso yo no lo idealizo. Es otro proceso, Paloma, que hay claro, que hacer. Eso no lo idealizo para nada, ¿no? Porque dice, para eso estoy mejor sola, me apaño yo mejor y hago las cosas de otra manera, ¿no? Pero quiero decir, ese espacio de comunidad pues también tiene que ver con los procesos de urbanización de las ciudades, el transporte, con digamos, con la gentrificación que se dice en las ciudades, o sea, que es un proceso complejo de esta sociedad. Si vives aisladas o vives en un piso, dices tú, comparto espacio. Bueno, pues si cada vez las viviendas están diseñadas para que viva una persona o para que duerma, quiero decir, bueno, pues que todo eso es un planteamiento que depende sí de nosotras o de crear redes, ¿no? Tus redes de amigas, las madres en el colegio y tal, pero que es o sea, que necesitamos una intervención. Obviamente, claro, pero sí. en el sentido en el que caminamos políticamente hacia el neoliberalismo más brutal y las políticas fascistas, lo que prima es el capital y el individualismo. La alternativa, igual que este club, es casi algo ¿no? Secreto, aunque seamos muchas, pero es algo secreto, algo que hago yo en mi casa, aunque estéis todas en cada una de la vuestra, pero es algo más allá de la institución. No podemos esperar que venga el Estado a resolver esto, porque entonces quizá
terminemos en una residencia solas en una planta. Sí, en eso tienes razón. Yo creo que la única solución a esto pasa por el feminismo. Hoy lo hablaba con mi pareja. Es la única esperanza que vemos y es, o sea, el movimiento feminista. No hay otro, ni ecologismo. O sea, quiero entenderme que sí. Ecologismo sí, integrado, obviamente. Entenderme que simplifico. Quiero decir que si el cambio y la transformación viene por ahí. No hay otro espacio. La cosa creo. es que el feminismo es un concepto muy abstracto, Bueno. que lo hacen personas muy diversas también, y hay muchos tipos de feminismo, y vuelve a ser complejo. Entonces, yo creo en trabajar lo pequeño. Tú hablabas de vecindad, ¿no? Yo creo en empezar, bueno, pues empezar en este club, ¿no? O empezar en el entorno más cercano y en crear esos espacios y ver de qué manera se puede luego exportar ese modelo. Yo me defino como materialista de lo concreto. Esa es mi definición. Yo no me defino. De lo concreto, lo que tú dices, la cuestión práctica, pues eso, materialista de lo concreto, no teoricemos, sino a la cosa práctica. Pues yo sería, bueno, es que materialista es una palabra, ¿no? Pero de lo concreto, de lo concreto. De lo concreto. Maite, que había levantado la mano Maite. ¿Y Amanda también la habías levantado? Sí. Yo porque quería terminar, porque os tengo que dejar, no sé hasta cuándo soléis quedar. Ya, porque mi niño también acaba de llegar de la casa. Sí, era para, pues eso, para ver si os quedabais mucho más, porque yo ya me tenía que despedir de todas vosotras. Escuchamos a Amanda, que iba a decir algo, y si os parece... Sí. Es en relación a lo que has dicho del eso, de parece que cuando no vives con una persona, con una pareja y demás, o tienes una ruptura biográfica por diversa índole, separación, por muerte o por... sí que es verdad que te pasa que tienes que desaprender a estar, a parecer, o sea, yo siento en los 2 años y medio que tengo de... Espera, que está Leire llorando. Un momento, espera. Yo creo que también tengo que abrir la puerta. Creo que en los años de duelo que llevo y de viudez, bueno, he escuchado muchas cosas así como, pues, eres joven, el tal y demás, como la necesidad de tener pareja de nuevo. Y yo a veces pienso que digo, joder, es que en estos 2 años que llevo, aparte de todo, pues el duelo y de todo lo que llevas, dice, siento que he crecido más como persona a nivel individual, de decir, me siento más completa porque pues eres más consciente de las cosas que vas superando y dices, bueno, cuidas a un pequeño, depende de ti, tú le das esa protección de padre y madre, y esas cosas a veces se tapan por esa necesidad de decir que vivir mejor, o, ¿sabes? Ya no solo por lo que tú piensas, sino por un poco como por lo que la gente te va diciendo, ¿sabes? Tenemos a los 2 niños llorando a cada lado. Está con el pantalón que acaba de hacer pis, asomándose, pero... ¿Puedo saludar? Leire igual, que me está llamando. Dios. Aquí está. Hola. Hola. Mira. Hola, Leire. Hola, chicas. Hola. Hay un montón de niños por ahí. Qué bueno. Es la hora. Sí. Mamá. No lo he dicho, pero creo que también como madres jóvenes tenemos una necesidad de pensar, ¿no?, en esos otros caminos, porque es que una no puede pensar solo en el mundo que tiene para sí misma, ¿no?, sino en el que deja. Y Amanda, si vuelves pronto, yo creo que es el momento de cortar. Ah, no, si te la has quitado. Bueno, yo creo que a pesar de ser poquitas, ha sido una sesión... Perdón, disculpa, perdona, es que creo que en el tiempo, también me ha pasado que llevo poco tiempo, o sea, verdad, llevo mucha parte de mi vida con la misma pareja y tienes una ruptura biográfica y tienes que recomponerte a eso, pero no es recomponerte a estar sola, sino, no sé,
le has dado en el clavo ahí de desaprender de que a veces pues no te tienes que sentir completa porque tienes a alguien al lado. No sé. Esa frase de no has rehecho su vida, ya rehacerás tuyo. Sí, bueno, cuando me dicen, no, eres joven, no te preocupes que eres joven, como si se me fuera a pasar el dolor o pesara menos con 30 años. El lenguaje, ¿no? Vuelta al lenguaje es algo que la gente dice sin ser consciente porque está ahí. Sí, se junta como la invisibilidad de ciertas cosas, la cultura y demás, y también un poco de cierta falta de empatía, que parece que tienes que pasar por eso para darte cuenta de la dureza de una situación. Pues como lo que hablábamos, te parece que tienes que pasar por una enfermedad para leer sobre la enfermedad o pasar por un duelo para leer, no sé, o sea, esa falta de empatía que muchas veces tenemos, sí que pesa. Bueno, chicas, creo que podemos terminar aquí antes de que los 3 niños de la sesión la monopolicen, ¿verdad? Nada, muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias tanto hoy, ¿no? a todas. Todas las compañeras que habéis compartido vuestra historia y espero que de alguna manera el club os acompañe a vosotros. Con el boli no sales. Y nada, que estamos aquí todo el mes, ¿vale? Cualquier cosa. La compañera radióloga está escribiendo un texto y se va a publicar en la tribu, ¿vale? Vale, Genial. vale, muy bien. Entonces, cuando me lo envíe y lo publique, yo lo paso por Telegram para que el enlace va a estar en la tribu para que lo leas. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Adiós. Quiero tu libro. ¿Quieres decir adiós? ¿Sí? ¿Guay mi libro? Nos quedamos para jugar, ¿eh? Adiós, chicos, buenas noches. A ver, baja. Madre mía. Leire. Mira. ¿Leire? ¿Cuántos años tienes, Leire? Vamos a ¿De cuántos años tienes? ¿Sabes qué pasa? 2. Vas a decir 3. 2 años. 2 años y medio. 3 ya. Diego, Diego. Lo que pasa es que se nos ha quedado esto pillado. Hola. Estamos muy... La mini tribu. Bueno, Amanda, espero verte en 14, me mucho. Sí. Si puedes. Vale. Sí. ¿Vale? Nos hablamos, sí, cuenta conmigo, ¿vale? Vale. Besito. Adiós. Hasta luego. Adiós. Mira, me traigo menos.